Leemos en Hebreos desde el capítulo 9, versículo 23, hasta el capítulo 10, versículo 18. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que éstos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. El autor de la epístola sigue demostrando la superioridad de Jesús sobre el pacto hecho con Moisés en todos los aspectos. Trata ahora más específicamente el asunto de la purificación. En el tabernáculo terrenal, tanto la gente como las cosas debían ser purificadas en cada momento, y la sangre era la clave de esta purificación. En el tabernáculo, el primer mueble en la entrada era el altar de los sacrificios, el cual era el escenario de una violencia continua. Ahí corría la sangre todo el tiempo, se descuartizaban los cuerpos de los animales y se quemaban muchas partes,
todo olía a muerte. Pero después de entrar en la carpa y de atravesar el lugar santo, se llegaba al lugar santísimo, a la presencia de Jehová, y todo era paz y pureza. La muerte de los animales era una representación gráfica de las consecuencias del pecado y de la rebeldía. Pero en el lugar donde Jesús fue sacrificado, la rebeldía de la humanidad se manifestó en todavía más fealdad. Ahí se vio el odio, el rencor, la crueldad, y todos los pecados se expresaron. Desde este lugar de horror absoluto, y después de soportar la totalidad de lo que debía sufrir, Jesús fue llevado a la presencia de su Padre, donde está la paz, el amor, la aceptación, el descanso y todas las bendiciones y perfecciones. El recorrido de Jesús fue entonces incomparablemente más largo, desde lo más bajo de la depravación humana hasta la gloria celestial. Por eso es que eso nos dice que el tabernáculo fue solamente una figura, una representación de una realidad infinitamente superior, una sombra. Ahora, lo que sucede en la eternidad es muy diferente de lo que sucede en el tiempo, ya que en el tiempo las cosas se tienen que repetir muchas veces, pero lo que pasa en la eternidad es permanente y único. La purificación comprada con la vida de Jesús es entonces incomparablemente mayor que la que se lograba en el tabernáculo. En Cristo, nuestro pecado es quitado de una vez y para siempre mediante un solo sacrificio. Cuando Él vuelva, ya no será para perdonarnos y menos para juzgarnos, será para glorificarnos. Ahora, en los versículos 1 al 18 del capítulo 10, nos habla específicamente de las consecuencias de la purificación y de cómo podemos tener la seguridad de ella y una buena conciencia ante Dios. Empieza mostrando cómo la persistencia de los sacrificios de animales demostraban su poca eficacia. Si pudieran perfeccionar a las personas, no hubiera sido necesario repetirlos. Pero al contrario, cada vez que se ofrecían, eran un recordatorio de la pecaminosidad del pueblo. Entonces, el autor cita un texto del Salmo 40, donde se cuestiona la validez de los sacrificios de animales. Obviamente es muy diferente sacrificar animales o ser uno mismo el sacrificio. En el Salmo, escrito muchos siglos después de Moisés, se dice que Dios tiene otra voluntad, mayor y mejor que el sistema de la ley. El Mesías ofrece su propio cuerpo en sacrificio y nos regala una purificación perfecta y permanente. Este sacrificio hace obsoleto el sistema de la ley. Por este medio somos hechos limpios, así que el mismo Espíritu de Dios puede venir a morar en nosotros. Y este Espíritu nos hace conocer en forma permanente la voluntad de Dios para nosotros, haciendo inútil recurrir a la ley para orientarnos. En otras palabras, el mismo autor de la ley ahora vive en nosotros y nos guía en toda su voluntad. Cristo, por su parte, cumplida totalmente su obra de purificación, está sentado en el trono mismo de Dios, esperando el momento en que nos atraerá a Él para que reinemos juntamente con Él por toda la eternidad.